A las 11:12 de un jueves helado, Mara Clegg puso las botas de su marido muerto sobre el mostrador de empeños de Dry Creek y un desconocido ofreció $5 antes de que ella aceptara humillarse por dos. No era caridad, era algo más peligroso, algo que iba a cambiarlo todo. Mara Clegg tenía 26 años y olía a levadura, humo de nogal y caldo de res casi desde el amanecer hasta bien entrada la noche. En la cocina del hotel de paso de Dry Creek, aquel olor se le había metido en la piel como si también fuera una prenda de luto. Hacía 9 meses que enterró a su marido Owen en una loma seca al sur del pueblo, y desde entonces no había vuelto a tener una mañana tranquila. La cocina despertaba antes que el resto del edificio. A las 4:20, cuando el cielo todavía era una franja negra y el viento golpeaba las contraventanas, Mara ya estaba encorvada sobre la mesa de trabajo, amasando pan con los nudillos enrojecidos por el frío. El horno tardaba en tomar calor. La leña estaba húmeda. El café debía hervir antes de las 5. Los peones del primer turno querían tocino, huevos y galletas. Los viajeros del tren de las 6 pedían café fuerte y carne salada. Y la patrona, la señora Bell, exigía que todo saliera caliente, abundante y sin quejas, aunque pagara tarde y mirara cada centavo como si se lo arrancaran de la carne. Mara soportaba aquel ritmo porque no tenía otro lugar al que ir. Vivía en un cuartito estrecho detrás de la despensa, con una cama de hierro, una silla coja y un baúl de pino donde guardaba 2 vestidos, una manta de lana, una Biblia sin tapas y las pocas cosas que no había tenido que vender. El cuarto no tenía ventana. En verano era un horno, en invierno una caja de hielo. Pero estaba dentro del hotel, y eso significaba techo seguro, aunque no hogar. Había llegado allí 3 semanas después del entierro, todavía con las manos agrietadas de cavar alrededor de las últimas hortalizas de su huerto, todavía con el zumbido de la tos de Owen en la memoria. Él había sido carretero antes de que una caída mala y un invierno peor lo dejaran sin aire en los pulmones. Los médicos lo llamaron fiebre de pecho. El predicador dijo que el Señor lo había llamado temprano. Mara, en cambio, recordaba otra cosa. Las cuentas del boticario, los intereses del banco, la cara limpia y seca del señor Pritchard cuando fue a ofrecer ayuda 2 días antes de que Owen muriera. La ayuda del banco siempre llegaba con dientes. La casita donde habían vivido estaba en un terreno pequeño junto al arroyo. No gran cosa. 2 habitaciones, un gallinero torcido, un cobertizo y una franja de tierra donde en los años buenos crecían cebollas, judías y algo de maíz. Owen decía que no era mucho, pero era suyo. Lo había repetido tantas veces que Mara llegó a creer que una vida entera podía sostenerse con esa sola palabra, suyo, hasta que dejó de ser verdad. Después del entierro, el banco reclamó la deuda del carro, del mulo muerto el invierno anterior y de un préstamo viejo que Owen juraba haber renegociado. El papel que le mostraron a Mara llevaba sellos, firmas y cifras que se le nublaban delante de los ojos. Ella sabía leer lo suficiente para no ser engañada con facilidad, pero también sabía cuándo un hombre bien vestido se aprovechaba de una mujer cansada. El señor Pritchard habló con una voz aceitosa, le dio una semana para desalojar y hasta fingió compasión al decir que, en otras circunstancias, quizá habría podido esperar. No esperó. Mara vendió la mesa de nogal, las gallinas, la mecedora de la madre de Owen y hasta la vajilla despareja que habían ido reuniendo de ferias y regalos. Cargó lo que pudo en un carro prestado, enterró en el baúl lo poco que dolía demasiado mirar y se marchó a Dry Creek con una sola certeza. Si se detenía a llorar de verdad, no volvería a ponerse de pie. Desde entonces trabajaba en la cocina del hotel y evitaba pensar en el futuro más allá de 3 cosas concretas: pagar la comida, conservar el cuarto y no enfermarse. Pero ese noviembre la vida volvió a apretarle la garganta. La señora Bell apareció en la cocina poco después de las 7, envuelta en un chal gris y con esa expresión de quien entra buscando una falta. Era una mujer ancha, de cuello corto y ojos pequeños, más aficionada a contar monedas que a las personas.
Se acercó a la mesa donde Mara estaba desgrasando un caldo del día anterior y dejó caer un cuaderno de cuentas. «Tenemos que hablar de tu salario». Mara no alzó la vista enseguida. Siguió retirando la grasa con una cuchara, despacio, porque ya conocía ese tono. «Se supone que me lo entrega mañana», dijo. Se suponía, pero hay gastos. La harina subió, el carnicero no me fiará otra semana. Y tú rompiste 2 platos el lunes. Mara levantó los ojos entonces. Tenía harina en una mejilla y una sombra morada bajo cada párpado. Uno estaba rajado antes de tocarlo. Se rompió en tus manos, porque estaba rajado. La señora Bell cerró el cuaderno con los dedos gordos. No voy a discutir por losa barata. Te daré $6 ahora y el resto cuando pueda. Mara se quedó inmóvil. Debían ser 12. No era mucho, pero 6 significaban carbón o jabón, no ambas cosas. Significaban pan duro al final de la semana. Significaban seguir aplazando la visita al boticario para la tos que desde hacía días le arañaba el pecho al amanecer. Me prometió 12, y te estoy dando trabajo y techo. Me los gano. Los ojos de la señora Bell se endurecieron. No olvides tu posición, muchacha. Mara apretó la cuchara. No respondió. Sabía que había peleas que solo servían para dejarte en la calle. La señora Bell sacó 6 billetes arrugados y los dejó sobre la mesa, lejos del caldo, como si temiera que el vapor se los estropeara. «Os déselo», dijo. Luego se marchó. Mara no tocó el dinero durante varios segundos. Lo miró como si pudiera multiplicarse por compasión. No lo hizo. Se secó las manos en el delantal, dobló los billetes y los guardó en el bolsillo interior de su falda. No era una solución, pero era algo, y eso por ahora tenía que bastar. El problema era que no bastaba. Aquella misma tarde, al salir por la puerta trasera con el cubo de desperdicios, encontró al chico del boticario esperándola junto al montón de leña. Llevaba un gorro demasiado grande y sostenía una nota doblada. «La señora Bell dijo que esto era para usted». Mara dejó el cubo en el suelo y tomó el papel. Reconoció la letra de la pensión donde guardaban su baúl más grande, el que no cabía en el cuarto del hotel. La dueña le recordaba que debía 2 semanas de almacenamiento. Si no pagaba antes del sábado, vendería el contenido para cubrir la deuda. Mara leyó la nota 2 veces. Dentro de ese baúl no había plata ni vestidos buenos, solo recuerdos, ropa de invierno, la manta de su madre y algunas herramientas de Owen, cosas sin valor para otros, cosas que para ella seguían siendo un pedazo de vida. Cerró los ojos un momento. El aire olía a ceniza y metal frío. El chico seguía allí, incómodo. ¿Quiere que espere respuesta? No. Le dio las gracias y volvió a la cocina con la nota en la mano y un vacío nuevo en el estómago. Se movió el resto de la tarde como si el cuerpo trabajara por costumbre y la cabeza estuviera en otra parte. Peló papas, removió frijoles, cortó cebollas, oyó los pedidos, las quejas, el tintinear de platos, pero por dentro hacía cuentas que siempre terminaban igual. $6 no alcanzaban, ni con privaciones, ni dejando de comer carne, ni remendando otra vez las suelas de sus zapatos, ni durmiendo con el abrigo puesto para ahorrar carbón. Cuando por fin la cocina se vació y el último viajero subió a su cuarto, Mara se quedó sola fregando la olla grande de estofado. El agua ya estaba tibia y grasienta. Afuera, el viento silbaba entre las rendijas. Fue entonces cuando pensó en las botas, no en cualquier momento, no como idea práctica primero. Pensó en ellas porque estaban en el fondo del baúl pequeño de su cuarto, envueltas en una camisa vieja de Owen. Las había guardado allí el día que dejó la casa, incapaz de mirarlas demasiado. Eran unas botas de trabajo de cuero oscuro, altas, pesadas, con la punta gastada y una costura rehecha por la mano torpe pero paciente de su marido. Owen las había usado durante años en lluvia, polvo y barro. Decía que unas buenas botas y una mula obediente podían sostener a un hombre en tiempos malos. La mula murió, y Owen también. Las botas quedaron. Mara apoyó las manos mojadas en el borde del fregadero y dejó caer la cabeza. No quería venderlas, ni empeñarlas, ni dejarlas ir.
Eran una de las pocas cosas que todavía olían vagamente a él si uno cerraba los ojos y no respiraba muy hondo. Pero también eran cuero bueno, tal vez lo bastante bueno para sacar unos dólares, lo supo de inmediato. Si quería salvar el baúl grande antes del sábado, tendría que desprenderse de algo que doliera de verdad. Terminó de fregar en silencio. Cerró la cocina, apagó 2 lámparas y dejó una sola ardiendo junto a la puerta. En su cuartito se arrodilló frente al baúl, levantó la tapa y apartó una falda de invierno, la Biblia y una bufanda deshilachada. Al fondo estaban las botas. Las tomó con ambas manos. Pesaban más de lo que recordaba. El cuero estaba reseco en los pliegues, pero la suela seguía firme. En la caña derecha había una marca de herradura quemada, un accidente viejo del taller donde Owen pasó un verano reparando ruedas y clavando llantas. Mara pasó el pulgar por esa señal como si tocara una cicatriz en un cuerpo vivo. Se sentó en la cama con las botas sobre el regazo. «Perdóname», susurró, sin saber si hablaba con Owen o consigo misma. No lloró, todavía no, solo se quedó allí, con la lámpara baja y el cuarto en penumbra, mirando el cuero gastado de un hombre muerto y entendiendo que la pobreza no te quitaba las cosas de golpe. Te las arrancaba una por una. Primero lo útil, luego lo querido, luego lo que juraste no tocar jamás. Y aquellas botas eran exactamente eso. A la mañana siguiente, Mara bajó a la cocina con las botas envueltas en un paño de harina y escondidas dentro de una cesta vacía. No quería que la señora Bell hiciera preguntas. No quería que nadie en el hotel supiera que estaba vendiendo lo último que de verdad le importaba. El alba apenas había blanqueado los cristales cuando encendió el fogón. El carbón chisporroteó. El café empezó a hervir. Cortó tocino, mezcló masa para galletas y puso una olla de avena al fuego. Sus manos se movían con la precisión de la costumbre, pero su mente estaba en la calle principal, en la tienda de empeños de Abel Crow, 2 puertas más allá de la barbería. Crow compraba casi cualquier cosa que pudiera revender. Herramientas, mantas, sillas, relojes, anillos de boda, pistolas oxidadas, vajilla despareja. También tenía fama de oler la desesperación como un perro huele sangre. Si veía necesidad en tus ojos, bajaba el precio antes de que abrieras la boca. Mara pensó en eso mientras sacaba las primeras bandejas del horno. A las 6:15 entraron los peones del tren. A las 7, 2 viajantes de sombreros demasiado finos para Dry Creek. A las 7:30, un grupo de hombres de ganado que venían desde el sur y traían barro seco hasta en las pestañas. La cocina se llenó de órdenes, sillas arrastrándose, cucharas golpeando platos. Mara pasó una hora entera sin respirar de verdad. Fue mejor así. El trabajo duro tenía la bondad de dejar poco espacio para el miedo. Cerca de las 9, la señora Bell apareció otra vez con una bandeja de tazas vacías. Miró el comedor, luego a Mara. «Cuando termines con el almuerzo, limpia la despensa. Hay ratas en la harina otra vez». «Sí, señora, y no desaparezcas al pueblo. Necesito las tartas listas antes de las 2». Mara asintió. Había pensado salir en el descanso de media mañana, pero ya no podría hacerlo sin arriesgarse a otro descuento en el salario o algo peor. Esperaría al mediodía, cuando la patrona se echara su siesta corta en la oficina del fondo. No era ideal, pero era algo. Y eso por ahora seguía siendo suficiente. A las 11, cuando el comedor por fin aflojó, Mara se lavó las manos, se quitó el delantal, tomó la cesta y salió por la puerta trasera con el pretexto de llevar restos al corral de los cerdos. El viento de noviembre le cortó la cara. Dry Creek olía a polvo frío, humo de chimenea y estiércol viejo. En la calle principal, los cascos de 2 caballos levantaban pequeños remolinos de tierra. Caminó sin prisa aparente, pero con el corazón golpeándole las costillas. La tienda de Abel Crow estaba a oscura incluso a pleno día. El escaparate mostraba una escopeta sin gatillo, un vestido azul pasado de moda, 3 sartenes colgadas y un reloj de pared detenido en las 4:12. Cuando Mara empujó la puerta, sonó una campanilla áspera. Crow levantó la vista desde el mostrador.
Era un hombre seco, de barba amarillenta y ojos hundidos, de esos que parecían calcular el valor de tu ropa antes de saludarte. Señora Clegg, dijo, no sabía que hacía negocios. A veces no queda otra. Eso siempre es cierto. Mara dejó la cesta sobre el mostrador y desenvolvió el paño. Las botas quedaron a la vista. Crow no las tocó enseguida. Primero la miró a ella, luego volvió a mirar las botas. Buenas suelas, murmuró. Viejas, pero buenas. Eran de mi marido. Eso no sube el precio. No esperaba que lo hiciera. Crow las tomó al fin, les dobló la caña, golpeó la suela con los nudillos, examinó la costura rehecha. $2. Mara sintió el calor de la humillación subirle por el cuello. Valen más. No aquí. El cuero está entero y el invierno apenas empieza. Nadie compra botas usadas hasta que las suyas se rompen del todo. Mara apretó la cesta con ambas manos. Necesito 4. Crow soltó una risa sin humor. Entonces necesita un milagro, no una tienda. La frase se le clavó donde ya dolía. Mara no respondió enseguida. Sabía que él esperaba verla ceder, bajar la barbilla, aceptar lo que fuera, pero algo en ella, algo que había sobrevivido al banco, al entierro y a los meses de hambre elegante, se negó a doblarse tan rápido. 3.50, dijo. 2.15. 3, 2.50, y le estoy haciendo un favor por respeto al muerto. Eso no se hace, pensó Mara con una rabia fría. No se usa a los muertos para abaratar a los vivos. Estaba a punto de recoger las botas y marcharse, aunque no tuviera otro sitio donde venderlas, cuando oyó una voz detrás de ella. Yo le daría 5. Crow alzó la cabeza con fastidio. Mara se volvió. El hombre que acababa de entrar tuvo que inclinarse apenas para no golpear el marco con el sombrero. Era alto, ancho de hombros y llevaba un abrigo de lana parda, cubierto de polvo fino del camino. No parecía viejo, quizá 30 y pocos, pero había algo cansado en la línea de la boca y en la forma en que sostenía el ala del sombrero, como si hubiera pasado demasiados inviernos al aire libre. Tenía barba corta, oscura, y unos ojos grises que no se movieron de las botas al rostro de Mara sin una pausa respetuosa entre ambas cosas. Crow resopló. No le pedí opinión, Jalé. No hace falta. La tienda es pequeña. Oigo bien. Mara no conocía al hombre, o no lo recordaba. En Dry Creek siempre había caras de paso, arrieros, capataces, compradores de ganado, hombres que dormían una noche y seguían rumbo al oeste, pero aquel no tenía el aire nervioso del viajero. Parecía alguien que sabía dónde pisaba. Crow dejó una bota sobre el mostrador. Si quiere pagarlas, páguelas, pero no me arruine el negocio. El hombre dio un paso adelante, sacó la cartera con calma, como si no hubiera prisa ni espectáculo en el gesto. Miró a Mara antes de contar el dinero. Si son suyas, señora, prefiero preguntarle a usted. Mara tragó saliva. No le gustaba deber favores a extraños. No le gustaba la sensación de estar siendo rescatada delante de otro hombre. Pero tampoco le quedaban muchas cosas que defender aparte del orgullo, y el orgullo no pagaba deudas. Necesito dinero antes del sábado, dijo. Eso es todo. Él asintió una sola vez, como si entendiera más de lo que ella había dicho. 5 entonces. Puso los billetes sobre el mostrador. Crow chasqueó la lengua, molesto por haber perdido la ganga. Está pagando de más. Eso será asunto mío. Mara miró el dinero. $5. Lo bastante para salvar el baúl y quizá comprar carbón. Lo bastante para no vender otra cosa esa misma semana. No era mucho, pero era un comienzo. Y en el oeste, a veces un comienzo era todo. Tomó aire. No puedo aceptarlo si solo pretende regalármelos. El hombre la observó con atención, no ofendido, no divertido, solo atento. Entonces cóbreme las botas, dijo, y si no quiere venderlas, se las dejaré en depósito hasta que pueda recomprármelas por la misma cantidad. Cruz soltó una carcajada seca. Eso es peor negocio todavía. No para mí. Mara alzó los ojos hacia él. Había algo extraño en esa oferta. No caridad. No exactamente. Era una salida que le dejaba la espalda recta.
una cuerda lanzada sin obligarla a arrodillarse para tomarla. ¿Por qué haría eso?, preguntó. El hombre se encogió apenas de hombros. Porque una vez vendí el reloj de mi padre por hambre y pasé 4 años odiándome por no haber tenido otra opción. Si alguien me hubiera dado una semana más, habría sido un hombre menos amargado durante mucho tiempo. La tienda quedó en silencio. Crow miró a uno y a otro, fastidiado por una escena que no le daba beneficio. Mara volvió a mirar las botas, luego el dinero, luego al extraño. ¿Cómo se llama? Jonah Hall. Jonah Hall. Lo supo de inmediato. Era un hombre acostumbrado a decir la verdad sin adornarla. No había sonrisa fácil en su boca ni intención de impresionar. Solo cansancio, firmeza y algo que se parecía peligrosamente a la decencia. Mara tomó los billetes despacio. Las recompraré cuando pueda. No quiero deberle más de una semana. Entonces una semana. Crow empujó las botas hacia Jonah con visible disgusto. ¿Van a seguir ocupando mi mostrador o ya terminaron con la nobleza? Jonah recogió las botas, las envolvió otra vez en el paño y se las tendió a Mara. Lléveselas. Ella no las tomó. Pero, ¿no ha dicho que las recomprará? No tiene sentido que las deje aquí para que Crow cambie de idea y las venda por su cuenta. Crow bufó, pero no negó la posibilidad. Mara apretó los labios. Al final tomó el paquete. Gracias. Jonah se puso el sombrero un poco más atrás. No me las agradezca todavía. Agradézcamelo si dentro de una semana siguen en sus manos. Salieron juntos a la calle. El aire parecía más frío después de la penumbra de la tienda. Mara sostuvo la cesta contra el pecho. No sabía si debía marcharse de inmediato o decir algo más. Él resolvió la duda por ella. Trabaja en el Hotel Bell, ¿verdad? En la cocina. Lo imaginé. La he visto salir por la puerta trasera con sacos de harina al hombro. No muchas personas cargan así si no tienen que hacerlo. No estaba sola, no del todo. La idea le llegó como una punzada incómoda. Alguien la había estado viendo, no con morbo, no con lástima, pero viendo al fin. No sabía que alguien miraba, yo sí. No sabía que alguien miraba, yo sí. La respuesta fue simple, sin adorno. Mara bajó la vista un segundo. No sé si eso me gusta o me inquieta. Puede ser ambas cosas. Por primera vez, la comisura de su boca se movió apenas. No era una sonrisa completa, pero casi. Estoy alojado en la herrería de Nolan, añadió. Le estoy ayudando con un pedido grande de ruedas y herrajes para un rancho del norte. Estaré en Dry Creek unas 2 semanas más, quizá 3. Si para el sábado no ha reunido el resto para sus asuntos, no venda otra cosa sin hablar conmigo primero. Mara frunció el ceño. No acostumbro a hablar con hombres que apenas conozco sobre mis problemas. Lo sé. Entonces, ¿por qué insiste? Jonah miró la calle, luego a ella. Pasó un carro lento, traqueteando sobre las piedras. Porque usted tiene cara de hacer sola el trabajo de 3 personas y aún así pedir perdón por ocupar espacio. Y porque los pueblos como este mastican a las viudas hasta dejarlas en los huesos mientras fingen no verlo. Alguien tenía que decirlo. Mara sintió que algo se tensaba dentro de su pecho. Vergüenza, sí, pero también alivio. La verdad, cuando por fin alguien la nombraba, dolía menos que el silencio. No necesito compasión. Bien, yo no ofrezco eso. Entonces, ¿qué ofrece? Jonah se acomodó los guantes en el cinturón. Tiempo. A veces eso basta. Ella no supo qué responder. Miró la cesta, el paño, las botas dentro, los $5 escondidos bajo el forro. Todo parecía irreal, como si hubiera salido un momento de su vida y vuelto a entrar por otra puerta. Debo regresar, dijo al fin. Si la señora Bell no me encuentra, me descontará el azúcar de la próxima semana. Entonces no la entretengo más. Se quitó el sombrero apenas, un gesto breve y antiguo. Señora Clegg, señor Hall. Él se alejó hacia la herrería y Mara se quedó unos segundos inmóvil en mitad de la acera, viendo cómo su figura se recortaba contra la luz blanca del mediodía. Luego respiró hondo y volvió al hotel. La señora Bell estaba esperándola en la cocina. ¿Dónde diablos se había metido? Mara dejó la cesta junto a la mesa y tomó el delantal. En el corral.
El cerdo pequeño había roto la cerca, pues arréglala luego. Las tartas no se hornean solas. Mara asintió. No añadió nada. Amasó la masa con las manos aún frías de la calle y el corazón desacompasado. La patrona refunfuñó por las manzanas escasas, por la manteca, por el precio de la canela. Mara la oyó como se oye la lluvia tras una ventana cerrada. Por dentro estaba en otra parte. Aquella tarde, al terminar el turno, fue directamente a la pensión donde guardaban el baúl. La dueña, la señora Keating, una mujer flaca con nariz de aguja y pocas ternuras, contó las monedas 2 veces antes de apartar el libro de cuentas. «Derefie de sala, pensé que no vendrías». «Yo también», admitió Mara. La mujer resopló. «El mundo está lleno de sorpresas desagradables. Supongo que de vez en cuando llega una buena». Mara no respondió. Subió al cuarto de almacenamiento y apoyó la mano sobre el baúl grande como si comprobara la fiebre de un niño. Seguía allí. La cerradura seguía entera. Nadie había levantado la tapa. Cerró los ojos un instante y sintió un cansancio tan profundo que casi parecía paz. Ometo futur toro al futur toro. Había sobrevivido un día más. No era mucho, pero era algo, y esa noche, al volver a su cuartito detrás de la despensa, dejó las botas debajo de la cama en lugar de dentro del baúl, como si necesitara sentirlas cerca, como si una parte de ella todavía no creyera del todo que seguían siendo suyas. No sabía que lo peor de la semana aún no había llegado, porque al amanecer del jueves, antes incluso de que el primer café hirviera, alguien llamó a la puerta trasera del hotel con los nudillos de un hombre que no estaba acostumbrado a esperar. Mara apenas había puesto la cafetera sobre la plancha cuando volvieron a golpear la puerta trasera, esta vez con más fuerza. No era la llamada tímida de un viajero perdido, ni la prisa desordenada de un mozo. Era un golpe seco, autoritario, de alguien que daba por hecho que al otro lado abrirían de inmediato. Se limpió las manos en el delantal y fue hasta la puerta. Al abrir, el viento le metió una cuchillada de frío por el cuello. En el umbral estaba el señor Pritchard. Llevaba el mismo abrigo negro bien cepillado, el mismo cuello de lana fina y la misma expresión de hombre que nunca había tenido que pedir permiso para entrar en ninguna parte. Su bigote estaba perfectamente recortado, sus botas brillaban. Detrás de él, atado al poste de la cerca, esperaba un caballo alazán de buena sangre. Mara sintió que el estómago se le hacía piedra. «Señora Clegg», dijo él, inclinando apenas la cabeza, «tan temprano y ya trabajando». «Admirable». Ella no respondió de inmediato. La última vez que lo vio, él estaba de pie en el porche de su casa, con un papel en la mano, mirando cómo un vecino cargaba la mecedora de Owen en un carro. «El hotel no abre por la cocina», dijo Mara al fin. «No he venido a desayunar». «Entonces no sé qué hace aquí». Pritchard sonrió con una cortesía delgada. «Vengo por un asunto pendiente». Mara apretó la puerta con la mano. Detrás de ella el café empezaba a hervir. «No le debo nada. Usted no. Su difunto marido sí. Y algunas de esas obligaciones, por desgracia, tienen larga sombra». Lo odiaba por hablar así, como si la ruina fuera una conversación elegante, como si el hambre pudiera expresarse con modales y dejar de oler mal. «La casa ya la tomó», dijo ella. «La tierra también, los aperos, el cobertizo, hasta las gallinas. ¿Qué más quiere?». Los ojos de Pritchard se movieron un segundo por encima del hombro de Mara, hacia el interior cálido de la cocina. «Privacidad, si es posible». «No lo es. Entonces hablaré aquí». Mara no se apartó. «Hable». Pritchard metió la mano en el abrigo y sacó un sobre doblado. No era el mismo tipo de papel que usaban los avisos de deuda. Este era más grueso, más limpio. Se lo tendió, pero Mara no lo tomó. «¿Qué es eso?». «Una propuesta». «No quiero propuestas suyas. Le aconsejo, señora Clegg, que al menos la escuche». Ella sostuvo su mirada. No había miedo en la de él, solo paciencia, la paciencia de los hombres que saben que el tiempo trabaja a su favor. «Tiene un minuto», dijo Mara. Pritchard asintió, como si le concediera a ella una cortesía y no al revés. «He sabido que su situación en Dry Creek no es cómoda. El Hotel Bell paga mal.
La señora Bell tiene fama de descontar salarios por capricho, y una mujer sola, sin familia cercana, acaba por encontrarse en dificultades, sobre todo en invierno. El café dio un hervor más fuerte. Mara no se movió, no es asunto suyo. Todo lo que afecta a ciertos libros de cuentas termina siéndolo. Aquello la hizo hervir por dentro. Si vino a recordarme que soy pobre, ahórreselo. Ya lo sé, no he venido a humillarla. De hecho, he venido a ofrecerle una salida. Levantó el sobre otra vez. Mara seguía sin tocarlo. El banco de Kearney necesita una encargada de archivo en su oficina de North Platte. Una viuda del gerente ha regresado al este y el puesto quedó libre. Alojamiento sencillo, sueldo fijo, trabajo limpio. He escrito una recomendación en su nombre. Por un segundo, la propuesta la descolocó tanto que casi olvidó desconfiar. ¿Por qué? Pritchard juntó las manos sobre el bastón que no necesitaba, pero que llevaba por elegancia. Porque prefiero ver a la gente útil en lugares donde pueda sostenerse. Y porque, si me permite la franqueza, Dry Creek no tiene mucho más que ofrecerle. Mara dejó escapar una risa breve y amarga. Y espera que crea que esto es bondad, llámelo practicidad. Lo llamo otra cosa, como guste. El viento movió el ala de su sombrero. Pritchard bajó la voz apenas. El tren sale el lunes por la mañana. Si acepta, su pasaje estará pagado. Si no acepta, bueno, el invierno aquí será largo. Mara lo entendió entonces. No era una oferta, era una forma fina de empujarla fuera del pueblo, de barrer el último resto de una historia que le resultaba incómoda. Una viuda despojada siempre era un mal espejo para un hombre que quería parecer respetable. No me voy a North Platte con una carta suya, dijo. Piénselo antes de responder. Ya respondí. Pritchard observó su rostro un largo momento. Después guardó el sobre en el abrigo. La obstinación es una virtud cara en una mujer sin recursos. Y la soberbia también, en un hombre con demasiados. Algo frío pasó por la cara de Pritchard. No rabia abierta. Algo peor, desprecio contenido. Muy bien, señora Clegg. Pero si cambia de idea, estaré en el banco hasta el sábado al mediodía. Se volvió para irse y luego se detuvo. Ah, una cosa más. Dry Creek es pequeño. La compañía importa. Le aconsejo cuidado con los desconocidos de paso. Algunos hombres tienen una forma muy barata de comprar gratitud. Mara supo de inmediato a quién se refería. No se preocupe por eso. Me preocuparé por lo que me plazca. Subió a su caballo con facilidad y se alejó por el callejón lateral sin volver la vista. Mara cerró la puerta con tanta fuerza que hizo vibrar los frascos de especias del estante. Se quedó inmóvil unos segundos, respirando a través de la nariz. El café se estaba subiendo. La avena empezaba a pegarse. Afuera, el pueblo seguía su marcha como si nada hubiera ocurrido. Volvió al fogón, apartó la cafetera y removió la olla con manos tensas. Tenía ganas de arrojar algo contra la pared. Tenía ganas de llorar. Tenía ganas de correr tras aquel hombre y clavarle la verdad en la garganta. No hizo ninguna de las tres. Siguió trabajando. A las 7 empezó el desayuno fuerte. Nadie en el comedor habría adivinado lo que se estaba deshaciendo dentro de ella. Sirvió huevos, tostó pan, rellenó tazas, apartó platos. Cuando un viajante se quejó de que el tocino estaba demasiado crujiente, Mara lo miró con tal frialdad que el hombre bajó la vista y no volvió a abrir la boca. A media mañana, mientras amasaba para el pan del día siguiente, la tos volvió. Le rascó el pecho por dentro y la obligó a inclinarse sobre la mesa. Esperó a que pasara. La señora Bell la vio desde la puerta. No me vengas con enfermedades ahora. No estoy enferma, más te vale. No puedo reemplazarte en plena temporada de caza. Mara siguió amasando. No sabía qué la enfurecía más, la visita de Pritchard o el hecho de que una parte pequeña, avergonzante, hubiera sentido el peso de la tentación. Un cuarto propio, un sueldo fijo, alejarse de Dry Creek, dejar atrás el hotel, la cocina, la deuda de recuerdos. No era una solución, pero era algo, y ahí estaba el veneno. Los hombres como Pritchard siempre ofrecían algo cuando sabían que una mujer ya no podía aspirar a todo. Cerca del mediodía, Jonah Hale apareció en la puerta del comedor.
No entró del todo. Se quitó el sombrero y buscó a Mara con la mirada. Ella estaba llevando una olla de estofado y se detuvo apenas un segundo al verlo. La señora Bell, que estaba contando cubiertos en una mesa lateral, lo vio también. ¿Busca almuerzo? No, señora. Busco a la cocinera, si puede salir un momento. La patrona alzó las cejas con una lentitud desagradable. La cocinera trabaja. Mara dejó la olla sobre la mesa caliente. ¿Qué necesita, señor Hale? Jonah no respondió enseguida. Miró a la señora Bell, luego a Mara. No es asunto largo. La señora Bell olfateó el aire como si ya hubiera decidido algo indecente. 5 minutos, ni uno más. Manos al aire, Mara se quitó el paño de cocina de la cintura y salió al porche lateral. Jonah la esperaba junto al barril de agua. Llevaba el abrigo abierto y tenía una pequeña caja de madera bajo el brazo. «¿Ha venido él, verdad?», preguntó sin preámbulos. Mara se quedó quieta. «¿Quién?». «El hombre del banco. Pritchard». Ella frunció el ceño. «¿Cómo lo sabe?». «Lo vi salir del callejón». Parecía satisfecho consigo mismo. Eso nunca anuncia nada bueno. Mara apartó la vista hacia la calle. «Vino a ofrecerme un trabajo lejos de aquí, con pasaje pagado y recomendación incluida». Jonah no pareció sorprendido. «Claro, claro. Si no puede quebrarla, intentará moverla». Ella lo miró de frente. «¿Lo conoce?». «Lo suficiente. Hace negocios con medio condado y favores con la otra mitad. Siempre prefiere que las cosas incómodas desaparezcan solas». Mara sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. «No acepté». «Bien, no necesito que me diga qué hacer». «No lo hice». Por un instante, el silencio entre ambos se tensó. Jonah sostuvo su mirada y luego bajó la caja de madera al barril. «Le traje esto». Mara no se movió. «¿Qué es?». «Jarabe de pino para la tos. Nolan lo prepara con melaza y un poco de whisky. Funciona mejor que la mitad de las boticas del territorio». Ella lo miró con fastidio herido. «No necesito limosnas». «No es limosna». Anoche tosió 2 veces mientras cruzaba el patio. Desde la herrería se oye más de lo que uno cree. Mara apretó la mandíbula. «¿También me vigila ahora?». «No, solo presto atención». Eso la desarmó más de lo que habría querido. Bajó la vista a la caja. Dentro había un frasco oscuro, bien tapado, y al lado un pequeño envoltorio de papel. ¿Y eso? Pastillas de carbón dulce para la garganta. Nolan dice que saben a demonios, pero ayudan. Mara dejó escapar aire por la nariz. No era una risa. Casi. Su amigo tiene un vocabulario interesante. Tiene 7 hijos. El vocabulario es lo de menos. Ella tomó el frasco al fin. «Se lo pagaré cuando recompre las botas». «Dije una semana». «Y yo dije cuando pueda». Mara lo sostuvo un momento, evaluándolo. Jonah no parecía un hombre que dijera cosas por quedar bien, tampoco uno que retrocediera fácilmente. «Pritchard dijo que tuviera cuidado con los desconocidos», murmuró. Jonah inclinó apenas la cabeza. «¿Y usted qué piensa?». Mara miró la calle, el polvo, el banco al fondo, el hotel detrás de ella. «Pienso que los hombres bien vestidos suelen ser más peligrosos que los desconocidos». Algo cambió en los ojos grises de Jonah. No era triunfo, era reconocimiento. «Eso suena a experiencia, suena a memoria». Él asintió. «Entonces confíe en esa memoria». La puerta del comedor se abrió detrás de ella. La señora Bell asomó medio cuerpo. 5 minutos ya pasaron. Mara giró apenas la cabeza. «Ya voy». La patrona miró a Jonah de arriba a abajo con abierta desaprobación y volvió a entrar. Mara sujetó el frasco contra el pecho. «No venga mucho por aquí», dijo en voz baja. «Le dará material para murmurar a medio pueblo». «El pueblo murmura aunque no tenga material». «Sí, pero a veces una no tiene fuerzas para alimentarles la boca». Jonah entendió. Se puso el sombrero. «Entonces la veré donde no moleste». «No he dicho que vaya a verla». «No, pero tampoco ha dicho que no». Y eso, maldita fuera, era cierto.
Mara volvió a la cocina con el frasco escondido en el bolsillo del delantal y el pulso fuera de sitio. La señora Bell no dijo nada al principio. Esperó hasta que Mara empezó a cortar zanahorias. No me gustan los hombres rondando mi cocina. No estaba rondando. Parecía bastante cómodo. Mara siguió cortando. Vino a dejarme un remedio para la tos. ¡Qué atento! La palabra cayó como grasa fría. No es asunto suyo. La señora Bell se acercó despacio. Mientras vivas bajo este techo, todo lo que pueda afectar a la reputación del hotel es asunto mío. Mara alzó la vista. Mi reputación está bien. Eso está por verse. Ahí estaba. La amenaza disfrazada de decencia. Mara sintió la indignación subirle como un incendio. Trabajo desde antes del amanecer hasta después de la cena. No bebo, no robo, no llevo hombres a mi cuarto. Si eso no basta para mantener su reputación limpia, el problema no soy yo. La señora Bell se quedó inmóvil. No estaba acostumbrada a que le hablaran así. Cuide su tono, cuide sus insinuaciones. Durante un segundo Mara pensó que la despediría allí mismo. Lo vio en la cara de la mujer, en el modo en que apretó la boca, pero la cocina estaba llena de pan a medio hacer, carne por salar y tartas sin hornear. La necesidad por una vez jugó del lado de Mara. «Termine las zanahorias», dijo la señora Bell con voz helada, «y no vuelva a levantarme la voz». Se marchó. Mara soltó el aire lentamente. Le temblaban las manos. No mucho, pero lo suficiente. No estaba sola. Ya no del todo. La idea volvió, incómoda y cálida a la vez. Esa noche, cuando por fin se encerró en su cuarto, sacó el frasco de jarabe y las pastillas de carbón dulce. Probó una cucharada. Joná no había mentido. Sabía horrible, pero el ardor bajó por su garganta y le aflojó un poco el pecho. Se sentó en la cama con las botas de Owen a sus pies y el frasco en la mano. Pritchard quería sacarla del pueblo. La señora Bell quería mantenerla dócil. Dry Creek quería hablar de ella, y Jonah Hall, por alguna razón que todavía no entendía del todo, quería darle tiempo. No sabía qué hacer con eso, solo sabía que algo había cambiado. El problema era que aún no entendía en qué dirección. El viernes amaneció con escarcha en los peldaños traseros del hotel y un cielo blanco inmóvil, de esos que prometen nieve antes del anochecer. Mara bajó a la cocina con el pecho menos cerrado gracias al jarabe de Nolan, pero con una inquietud nueva que no lograba sacudirse. La discusión con la señora Bell había dejado algo suspendido en el aire, una cuerda tensa que podía romperse con cualquier tirón. Y el tirón llegó antes del desayuno. No fue la patrona esta vez. Fue Ada Keating, la hija menor de la dueña de la pensión, una muchacha pecosa de 15 años que entró por la puerta trasera, con el cabello escapándose de la trenza y las mejillas rojas por el frío. «Señora Clegg», dijo, jadeando un poco, «mi madre me mandó a buscarla. Mara, que estaba cortando cebollas, no dejó el cuchillo enseguida. ¿Ha pasado algo con el baúl?» «No, señora, es otra cosa. Es la señora Dobbins, la que alquila el cuarto del fondo en la pensión. Se cayó esta mañana y no puede levantarse. Mi madre dice que usted fue la única que supo qué hacer cuando al señor Harrow le dio aquella fiebre en verano». Mara dejó el cuchillo. «¿Llamaron al doctor?» Ada bajó la vista. «Está en Carson's Bluff. Lo mandaron a buscar anoche por el parto de los Mellor». La señora Bell apareció justo entonces en el umbral, atraída por el tono urgente. «¿Qué sucede?» Ada repitió la noticia. La patrona frunció los labios. «Mara no puede irse. Tengo el comedor lleno en una hora». «La señora Dobbins vive sola», dijo Mara. «Si se ha roto algo, no puede quedarse tirada hasta que vuelva el doctor». La señora Bell cruzó los brazos. «¿Y quién va a hacer tus tartas? ¿Quién va a salar la carne? ¿Quién va a sacar el desayuno?» Ada miró de una mujer a otra con ojos de conejo asustado. Mara se secó las manos en el delantal. «¿Puedo ir y volver en media hora?» «No. Puede que la mujer se esté muriendo y puede que solo esté dramática. La mitad de ese edificio vive de quejarse. Eso lo decidió todo». Mara sostuvo la mirada de la patrona. No alzó la voz, no hizo falta.
Voy a ir. La señora Bell dio un paso adelante. Si cruzas esa puerta, no vuelvas esperando que tu puesto siga aquí. Ada abrió la boca, espantada. Mara sintió el golpe de la amenaza, frío y preciso. El miedo le recorrió el cuerpo entero, pero no la detuvo. Ya no. Algo dentro de ella estaba demasiado cansado de doblarse. Entonces rece para que la señora Dobbins no se muera mientras yo hago sus tartas, dijo. Se quitó el delantal, lo dejó sobre la mesa y salió con Ada antes de que el temblor de sus manos la traicionara. La pensión estaba a 4 calles, pero el trayecto le pareció más largo por la presión en el pecho. La señora Dobbins resultó estar peor de lo que Ada había dicho. Era una viuda menuda de casi 70 años, con el tobillo hinchado como una calabaza y un dolor tan agudo que apenas podía respirar sin gemir. Mara la encontró en el suelo, apoyada contra el borde de la cama, blanca como la sábana. No es una rotura limpia, murmuró después de examinarla con cuidado, pero no puede apoyar ese pie. Con ayuda de Ada y de la madre de la muchacha, la subieron a la cama, inmovilizaron el tobillo con tablas envueltas en paños y le hicieron bajar un poco de caldo. Mara encendió el brasero, cambió el agua de la jofaina y dejó instrucciones claras para cuando regresara el doctor. Cuando salió de la pensión, el reloj de la iglesia daba las 9:15. Ya no había media hora que salvar. Volvió al hotel con el estómago apretado y la nieve empezando a caer en copos finos, casi invisibles. La puerta trasera estaba cerrada. Empujó, no cedió, llamó. La abrió uno de los mozos de comedor, un chico de 16 años llamado Pet, que no sabía dónde mirar. La señora Bell dijo que ya no hace falta que entre por cocina. Mara sintió que algo se hundía en su interior, aunque ya lo esperaba. Quítate de la puerta, Pet. El chico tragó saliva y se apartó. Mara entró. La cocina seguía oliendo a café, grasa caliente y pan reciente. Su delantal ya no estaba sobre la mesa. La señora Bell lo había doblado y lo había dejado encima del baúl de harina, junto con los $6 del último pago y una bolsita de tela con las pocas cosas que Mara guardaba en el estante alto. Una cuchara de madera, un peine roto, el jarabe de Nolan. La patrona salió de la despensa con las manos manchadas de harina. Te dije que si salías, no volvieras esperando trabajo. La mujer no podía levantarse. Y yo no puedo llevar un hotel con empleadas que hacen lo que les viene en gana. No soy una niña, ni una dama por lo que parece. Eso dolió más de lo que Mara quería admitir. No por la mentira, sino por la intención. La señora Bell no estaba despidiéndola solo por ausentarse. La estaba castigando por haberla desafiado. Por Jonah, por Pritchard, por cualquier cosa que pudiera convertir a una mujer sola en un problema. Mara avanzó hasta la mesa y tomó la bolsita de tela. Me está echando por ayudar a una anciana herida. Te estoy echando porque necesito obediencia. No, me está echando porque cree que puede hacerlo y yo no podré defenderme. Los ojos pequeños de la señora Bell brillaron. Ten cuidado. No, usted tenga cuidado. Dry Creek es pequeño. La gente también habla de las patronas que dejan morir a las viudas por sacar un pastel a tiempo. Durante un instante, el silencio se hizo espeso. Pet dejó de secar platos. El otro mozo, en la puerta del comedor, fingió no escuchar sin lograrlo. La señora Bell dio un paso, pero se contuvo. Fuera de mi cocina. Mara tomó el dinero, tomó la bolsita, miró una vez el fogón, la mesa de amasar, la hilera de sartenes. Había pasado meses allí, dejando la espalda, las manos y el aliento. No era un hogar, pero había sido refugio, y ahora ya no. No me quedaré donde sobran amenazas y falta de decencia, dijo. Salió por la puerta trasera con la cabeza alta, aunque por dentro todo le temblaba. La nieve caía con más fuerza cuando llegó al callejón. Se detuvo junto a la pila de leña, sin saber hacia dónde caminar primero. No podía volver a la pensión de la señora Keating con otra renta que pagar. No podía quedarse en la calle. No podía ir al banco de Pritchard. No iba a hacerlo. Apretó la bolsita contra el pecho. El miedo llegó entonces de verdad, sin orgullo ni rabia que lo amortiguara. Le subió desde el estómago hasta la garganta. Se obligó a respirar. No estaba sola.
Ya no. Recordó la frase con una mezcla de alivio y vergüenza, porque necesitar a alguien seguía doliéndole. Señora Clegg, o la voz de Jonah llegó desde el extremo del callejón. Venía de la calle principal, con nieve en los hombros del abrigo y una rueda de carro pequeña colgada a la espalda por una cuerda de cuero. Al verla, dejó la rueda apoyada contra la pared de la herrería cerrada y acortó la distancia con paso rápido. ¿Qué pasó? Mara intentó responder, pero la voz no le salió bien a la primera. Me despidió. Jonah la observó un segundo, comprendiendo más de lo que ella había dicho. Por Dobbins, Jonah la observó un segundo, comprendiendo más de lo que ella había dicho. Por Dobbins, Jonah la asintió. Ada vino a buscarme. La mujer estaba en el suelo. La señora Bell dijo que si salía, no volviera. Pensé que tragó saliva. Pensé que al menos aguardaría a la noche, pero ya había decidido. Jonah no hizo preguntas inútiles. No dijo lo siento como quien ofrece una manta demasiado fina. Miró la puerta del hotel, luego a Mara. ¿Tiene a dónde ir hoy? No. La palabra quedó suspendida entre ambos, desnuda y humillante. Jonah dio un paso más cerca, no tanto como para invadirla, sí lo bastante para que ella sintiera que el viento golpeaba menos. Jonah, míreme. Mara levantó los ojos. Él tenía la mandíbula tensa, pero la voz firme. No va a volver con Pritchard. No pensaba hacerlo. Bien. Segunda cosa. Esta noche no dormirá en la calle. Ella quiso protestar. No quiero. Ya lo sé. No quiere deber favores. No quiere compasión. No quiere sentirse una carga. Lo sé todo eso. Pero sigue sin dormir en la calle. La firmeza de aquella frase casi la rompió. No sé qué hacer, admitió, y la verdad le supo amarga. Jonah asintió lentamente, como si esa confesión fuera valiosa y no vergonzosa. Entonces haremos una cosa a la vez. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una llave pequeña de hierro. Nolan tiene un cuarto encima de la herrería. Lo usa para guardar piezas y dormir la siesta cuando su mujer lo echa de casa por roncar. No es bonito, pero tiene cama, estufa y puerta con cerrojo. Yo duermo en el banco del taller abajo. Usted puede usar el cuarto. Mara negó enseguida. No, sí, no puedo aceptar eso. Puede y va a hacerlo. Jonah, él bajó la voz. Escúcheme bien, esta noche habrá nieve hasta el amanecer. En este pueblo hay 3 tipos de hombres que se acercan a una mujer sola cuando huele debilidad. Los que quieren comprarla, los que quieren salvarla para sentirse santos y los que quieren verla caer. No voy a dejar que se cruce con ninguno. Mara sintió que la garganta se le cerraba. ¿Y usted cuál es? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Jonah no se ofendió, ni siquiera parpadeó. El que abre la puerta y espera abajo. Aquello lo cambió todo. No era una promesa hermosa, no era una declaración, era algo mejor. Límite, respeto, protección sin invasión. Mara lo entendió de inmediato y por eso mismo le dolió. Jonah, no sé cómo agradecerle esto. No hace falta. Solo suba la escalera cuando se lo diga y cierre con cerrojo. La nieve ya se le estaba derritiendo en las pestañas. Jonah recogió la rueda, tomó la bolsita de Mara antes de que ella pudiera protestar y la condujo por el callejón lateral hasta la herrería. Nolan no estaba. El taller olía a hierro, carbón y aceite caliente. Jonah encendió una lámpara, la dejó sobre el banco de trabajo y señaló la estrecha escalera del fondo. Arriba. Hay una palangana, 2 mantas y leña seca en el cajón. Si falta algo, golpee el suelo con el tacón. Mara se quedó al pie de la escalera. ¿Y usted? Abajo. No me conoce lo bastante para esto. Jonah se quitó los guantes despacio. La conozco lo suficiente para saber que no habría dejado a Dobbins tirada aunque supiera que perdería el trabajo. Eso me basta por hoy. Mara quiso decir algo, pero no encontró palabras que no sonaran pequeñas. Al final subió. El cuarto era humilde, incluso para los estándares de Dry Creek. Techo inclinado, cama de hierro, un lavamanos, una silla, una estufa pequeña y una ventana que daba al callejón. Pero estaba limpio y caliente en potencia. Sobre la cama, alguien había dejado una manta extra y un plato cubierto con un paño. Mara lo destapó. Pan negro,
queso duro y media manzana. No era mucho, pero era algo. Se sentó en el borde de la cama con la bolsita en el regazo y por primera vez en muchos meses se permitió llorar de verdad. No con ruido, no con dramatismo, solo con el cuerpo doblado y la cara en las manos, dejando salir el miedo, la rabia, la humillación, el cansancio, todo. Abajo oyó el golpe sordo del fuelle y luego el arrastre de un banco. Joná estaba allí. No subía, no preguntaba, solo estaba. Pasó casi una hora antes de que Mara pudiera lavarse la cara y encender la estufa. La nieve golpeaba ya el cristal con decisión. Hacia el atardecer, cuando el cuarto empezó a entibiarse, oyó voces en la calle. Una de ellas, inconfundible, era la de Pritchard. Se inmovilizó. La voz llegó amortiguada por la ventana y por la madera del suelo. «No me gusta que se mezcle en asuntos que no le competen, Hale». Joná respondió algo más bajo. Mara no distinguió las primeras palabras. Se acercó a la puerta y contuvo la respiración. Joná respondió algo más bajo. Mara no distinguió las primeras palabras. Se acercó a la puerta y contuvo la respiración. «Es una mujer adulta», oyó al fin. «No una cuenta por cobrar». Richard soltó una risa breve. «¿Y ahora qué? Te eriges en su guardián». «No necesito erigirme en nada. Ten cuidado, Dry Creek no es lugar para héroes de paso, tampoco para carroñeros con cuello limpio». Hubo un silencio tan tenso que Mara sintió el pulso en las sienes. Cuando Pritchard habló de nuevo, lo hizo con esa suavidad venenosa que ella conocía bien. «No durarás aquí. Y cuando te marches, ella seguirá siendo lo que era antes de que aparecieras». Joná tardó apenas un segundo en responder. «No, ya no». Los pasos se alejaron luego por la nieve. Mara esperó un poco más antes de moverse. Tenía las manos heladas. «Joná, ya no, ya no». Joná se sentó otra vez en la cama y repitió la frase por dentro como si fuera una brasa pequeña. No sabía aún qué significaba. Solo sabía que quería creerla. Aquella noche, antes de acostarse, golpeó el suelo 2 veces con el tacón. Al cabo de un momento, Joná habló desde abajo. «Sí». Mara se arrodilló junto a la estufa, mirando las brasas. «¿Sigue ahí?» «Sí». «Bien». No dijo nada más. Tampoco hacía falta. Y por primera vez desde que Owen murió, Mara Clegg cerró una puerta con cerrojo y no se sintió atrapada al otro lado. La nieve siguió cayendo durante toda la noche, espesa y silenciosa, cubriendo Dry Creek con una blancura que borraba huellas, tejados y rencores por unas horas. Mara durmió poco, pero no por miedo. Cada vez que abría los ojos veía la sombra tranquila del techo inclinado, oía el crujido del hierro enfriándose en la herrería de abajo y recordaba que la puerta estaba cerrada por dentro y que, al otro lado del suelo, había un hombre cumpliendo exactamente la promesa que había hecho. No era una solución, todavía no, pero era algo, y eso por ahora era suficiente. Al amanecer, el pueblo parecía otro. Los carros no habían abierto surco aún en la calle principal. Las chimeneas respiraban humo recto en el aire azul del frío más duro. Mara se vistió despacio, se recogió el pelo y bajó con la bolsita de tela en una mano y las botas de Owen envueltas en el paño bajo el otro brazo. Joná ya estaba despierto. Había encendido el fogón pequeño del taller y calentaba café en una lata ennegrecida. Tenía nieve seca todavía en el borde de las botas y el cuello del abrigo levantado. Al verla bajar, dejó la lata a un lado. «Dormí bien», dijo ella antes de que él preguntara. Joná asintió. «Eso es bueno». Había algo sobrio en la manera en que se trataban, una prudencia casi torpe, como si ambos entendieran que cualquier palabra de más podía romper el raro equilibrio de aquella mañana. Mara dejó la bolsita sobre el banco de trabajo. «No puedo seguir aquí mucho tiempo». «Lo sé, y no pienso irme con Pritchard». «También lo sé». Él le tendió una taza de café. Mara la tomó con las 2 manos, sintiendo el calor subirle por los dedos. «Entonces necesito trabajo, hoy». Joná la observó por un momento. «Nolan viene en 1 hora. Su mujer lleva meses diciéndole que necesita a alguien que le ayude con las cuentas y los pedidos».
Él escribe como si peleara con el papel y suma peor que un niño con fiebre. No es trabajo fino, pero paga. Y la señora Dobbins necesitará a alguien que le cocine unos días hasta que pueda apoyar el pie. La señora Keating ya lo habrá pensado. En este pueblo, cuando una mujer demuestra que no deja morir a otra, eso corre igual de rápido que un escándalo. Mara bajó la vista a la taza. La señora Bell también hablará. Sí, dirá que abandoné mi puesto por un hombre. Entonces que lo diga. Ella alzó los ojos. A usted no lo ensuciarán igual. Jonah aceptó el golpe sin defenderse. Probablemente no, pero hay una cosa que sí puedo hacer. Si alguien pregunta, diré exactamente lo que pasó. Y si Pritchard decide usar la lengua para empujarla hacia ese tren, hablaré yo también. Mara sintió algo aflojarse dentro de su pecho. No del todo alivio, algo más hondo. La sensación nueva y peligrosa de no estar peleando sola. A media mañana llegó Nolan, un herrero ancho como una puerta, con barba rojiza, manos negras de hollín y una mirada de hombre cansado pero justo. Escuchó la historia sin interrumpir, miró a Mara de arriba a abajo una sola vez, sin juicio, solo midiendo la firmeza, y se rascó la barba. Mi Ruth lleva 3 inviernos diciéndome que me hace falta una mujer con letra limpia y paciencia. Yo no quería admitirlo porque soy un necio. Si sabe leer facturas, llevar cuentas simples y no le molesta el ruido, el puesto es suyo por prueba de una semana. Mara parpadeó. Así de fácil. Nolan soltó un bufido. No es fácil, es necesario. Además, si Jonah la hubiera traído aquí siendo una inútil, le partiría la cara por hacerme perder el tiempo. Jonah no sonrió, pero algo parecido cruzó por sus ojos. Mara dejó la taza sobre el banco. Sé leer, sumar y escribir bastante bien, y no me asusta el trabajo. Entonces empiece por ordenar ese cajón de recibos antes de que me vuelva loco, dijo Nolan. Y por Dios, si encuentra una factura de ruedas de agosto, no la tire. Puede que esté debajo de una herradura o de un pecado viejo. Aquello la hizo reír. Fue una risa breve, sorprendida, casi oxidada por el desuso, pero estaba viva. Nolan la oyó y asintió como si eso confirmara algo importante. Antes del mediodía, la señora Keating apareció con el chal mal puesto y la boca apretada por la prisa. La señora Dobbins pregunta por usted, le dijo a Mara, y si ya no trabaja en el hotel, podría usar unas manos en la pensión hasta que el doctor diga cuánto tardará en sanar esa pierna. Mara miró a Jonah, luego a Nolan. Puedo hacer ambas cosas. Eso esperaba, dijo Nolan. De pronto tenía demasiado que hacer para seguir temblando. El doctor regresó esa tarde y confirmó que el tobillo de la señora Dobbins no estaba roto del todo, pero necesitaría al menos 3 semanas de reposo y ayuda. La señora Keating ofreció a Mara una habitación pequeña junto a la de la anciana, a cambio de cocinar para ambas y encargarse de la colada ligera. No era grande, no era cálida, pero tenía una ventana, una cama limpia y una puerta propia. Mara aceptó antes de que el orgullo pudiera interponerse. Al caer la noche, volvió a la herrería por sus cosas. No eran muchas. La bolsita de tela, las botas, la manta, el peine roto, el frasco de jarabe. Jonah estaba cerrando los postigos. ¿Ya tiene dónde dormir?, preguntó. En la pensión. La señora Dobbins necesita ayuda y la señora Keating necesita a alguien que no le robe las sábanas. Entonces eso está bien. Mara apretó el paquete contra el pecho. Quería decir algo que pesara lo suficiente para todo lo que él había hecho sin pedir nada. No encontraba la forma. Runá, Jonah, él se volvió. No sé cómo se devuelve una cosa así. Jonah, no se devuelve. Entonces, ¿qué se hace? Jonah se quedó quieto un instante, con una mano sobre el cerrojo. Se sigue. Y cuando vea a otro al borde de caer, le tiende la mano si puede. Mara lo miró de verdad entonces. La luz de la lámpara le marcaba las líneas de cansancio alrededor de los ojos, la firmeza callada de la boca, la clase de soledad que no se exhibe pero se reconoce. Lo supo de inmediato. Aquel hombre llevaba tiempo viviendo con más silencio del que merecía. Eso haré, dijo. Él asintió. Bien, pero no se movió.
Ninguno de los dos lo hizo. El momento se alargó hasta volverse otra cosa, más íntima, más peligrosa. Pritchard volverá a intentarlo, dijo Mara al fin. Sí, no le gusta perder. Entonces tendrá que acostumbrarse. Ella casi sonrió. Habla como un hombre que nunca le ha debido nada a un banco. Jonah bajó la mirada un segundo. Le debía uno en Dodge City. Perdí un terreno pequeño por confiar en el socio equivocado. Aprendí tarde que la ruina siempre llega primero con buenos modales. Mara sostuvo las botas con más fuerza. Entonces sí me entiende. Sí. El silencio volvió, pero ya no era incómodo, solo lleno. Voy a recomprar esto, dijo ella, levantando apenas el paquete. No tengo prisa. Yo sí, quiero que quede saldado. Como quiera, Mara metió la mano en el bolsillo del vestido y sacó 2 billetes doblados. Es lo que puedo hoy. Jonah no los tomó. Dije una semana, y yo dije que no quiero deberle más de lo necesario. Él aceptó el dinero al fin, con una leve inclinación de cabeza, como si entendiera que aquello no era rechazo, sino dignidad. Guardó los billetes sin contarlos. Quedan 3. Los tendrá. No dudo de eso. La miró entonces con una calma que la desarmó más que cualquier ternura abierta. Mara era la primera vez que decía su nombre. A ella se le aceleró el pulso. Sí, mientras yo esté aquí, nadie la empuja a ese tren. No fue una promesa grande, no fue una de esas frases que los hombres dicen para oírse valientes. Fue simple, llana, tan firme que no admitía dudas. Mara bajó la vista un momento porque, si no lo hacía, iba a echarse a llorar otra vez. Y ya había llorado bastante por un invierno entero. Gracias, susurró. Jonah abrió la puerta. Vaya antes de que la nieve vuelva a cerrarnos el pueblo. Los días siguientes se llenaron de trabajo. Por la mañana, Mara ayudaba a Nolan con las cuentas, limpiaba pedidos atrasados y ordenaba cajones que parecían no haber conocido la lógica desde la guerra. Por la tarde cocinaba para la señora Dobbins y la señora Keating. Cambiaba vendas, calentaba agua y remendaba alguna sábana cuando hacía falta. Dormía cansada, pero no vacía, cansada de trabajo honrado. Era distinto, el pueblo habló, por supuesto. La señora Bell dejó caer insidias donde pudo, que Mara se había ido por capricho, que un hombre de paso la había sacado de la cocina, que ciertas mujeres confundían la ayuda con otra cosa, pero la historia no prendió como ella esperaba. Ada había contado lo de la caída de la señora Dobbins. Pet, el mozo del hotel, había repetido en la barbería que la patrona echó a Mara antes siquiera de preguntar si la anciana seguía viva. Y Nolan, que no tenía paciencia para estupideces, dijo en voz alta en la tienda general que cualquiera que prefiriera un pastel a una viuda herida merecía comerse su propio horno. Eso cambió el rumor de bando, no la dejó limpia del todo. En pueblos como Dry Creek, una mujer sola nunca quedaba completamente limpia de la imaginación ajena, pero bastó para sostenerla. Pritchard apareció el sábado al mediodía frente a la herrería. Mara lo vio desde dentro, junto al escritorio improvisado de Nolan. Llevaba el mismo abrigo impecable y la misma cara de paciencia ofendida. Jonah estaba al otro lado del taller, ajustando un aro de hierro al rojo. Pritchard no habló con Mara primero, habló con Nolan, como si ella no estuviera allí. He venido a ver si la señora Clegg reconsideró mi oferta. Mara dejó la pluma. No. Pritchard se volvió hacia ella. No era necesario que contestara con tanta rapidez. Lo era para mí. Está cometiendo un error. Eso me corresponde decidirlo. El banquero paseó la mirada por el taller, por el hollín, por el desorden útil, por Jonah al fondo. Esto no es sitio para usted. Mara se puso de pie. Tampoco lo era mi casa cuando usted decidió quitármela. Nolan dejó el martillo. Jonah se enderezó despacio. Pritchard sintió el cambio en el aire, pero siguió adelante. Su marido firmó lo que firmó. Mi marido confió en un hombre que sabía exactamente cuándo apretar. Pritchard sonrió apenas, pero la sonrisa ya no tenía aplomo. La confianza es un asunto caro. La decencia también, al parecer. Entonces Jonah habló, con voz baja y clara. Ya ha hecho suficiente daño. Pritchard giró la cabeza.
No es asunto suyo, jalé. Lo es cuando entra en un taller ajeno a hostigar a una mujer que ya le dijo que no. Nolan dio un paso al frente, secándose las manos en el mandil de cuero. Y lo es mío porque este es mi taller. Si quiere discutir deudas, váyase al banco. Si quiere seguir hablando con mi empleada, hágalo en la calle y con mejores modales. Fue un momento pequeño, pero lo cambió todo. Mara lo sintió. No estaba sola. Ya no. No era un dicho bonito. Era un hecho material. Había gente a su lado. Gente decente. Gente que no iba a dejarla caer para no incomodarse. Pritchard los miró a los tres. Midió la escena. Entendió que ya no tenía el control limpio de antes. Muy bien, dijo al fin. Dry Creek puede quedarse con sus sentimentalismos, pero no duren mucho. El invierno pone a cada cual en su sitio. Sí, respondió Mara. Y a veces ese sitio no es el que ustedes esperaban. Pritchard se marchó sin despedirse. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Nolan resopló. Si vuelve, le cobro por ensuciar el suelo. Jonah retomó el martillo, pero antes miró a Mara. No sonrió. No hacía falta. Ella lo entendió de todos modos. Aquella noche, después de dejar dormida a la señora Dobbins y de apagar el último quinqué de la pensión, Mara bajó al porche trasero para tomar aire. La nieve vieja crujía bajo las suelas. Dry Creek estaba callado, apenas roto por un perro lejano y el silbido del viento entre las tablas. Jonah estaba apoyado contra la cerca, como si hubiera sabido que ella saldría. No debería rondar pensiones de viudas, dijo Mara en voz baja. No estoy rondando, estoy pasando por casualidad con una deuda pendiente. Sacó del bolsillo 3 billetes doblados y se los tendió. Mara frunció el ceño. Eso es mío. Lo era, ya no. Las botas están saldadas. Ella no tomó el dinero. ¿Qué? Jonah alzó apenas el paquete envuelto en paño que llevaba bajo el brazo. Se lo entregó. Nolan me pagó hoy una parte atrasada. Decidí que prefiero ver estas donde deben estar. Mara desenvolvió el paño. Las botas de Owen aparecieron en la luz tenue del porche, oscuras, gastadas, suyas. Se le llenaron los ojos de lágrimas antes de que pudiera impedirlo. No tenías que, lo sé. Jonah, Mara, él esperó a que levantara la vista. No quiero comprarte gratitud, no quiero salvarte para sentirme bueno, y no quiero verte caer. Ya te lo dije una vez. Solo quería que dejaras de perder cosas por culpa de otros. Ella sostuvo las botas contra su pecho. El frío le mordía la cara, pero apenas lo notaba. No sé qué hacer con alguien como tú. Por primera vez, Jonah sonrió de verdad. Una sonrisa pequeña, cansada, pero cálida. Podrías empezar por cenar conmigo el domingo, en un lugar decente, con mantel, si Dry Creek logra encontrar uno limpio. Mara soltó una risa húmeda. Eso suena casi escandaloso. Entonces iremos temprano para darle material al pueblo antes de que anochezca. Ella lo miró y en medio del invierno, del cansancio, del duelo que todavía no se había ido del todo, sintió algo nuevo abrirse paso. No borraba lo perdido, no lo reemplazaba, pero estaba vivo y era suyo elegirlo. Está bien, dijo, pero despacio. Jonah asintió. Despacio está bien. Se quedaron un momento más en el porche, sin tocarse, sin apurarse, con la nieve vieja crujiendo alrededor y las botas de Owen entre las manos de Mara como una herida que por fin dejaba de sangrar. No era el final que había imaginado. Era mejor, porque Owen no volvió. La casa junto al arroyo tampoco. Lo perdido siguió perdido. Pero algo nuevo había nacido entre el hollín de una herrería, la cama estrecha de una pensión y la simple decisión de no dejar sola a una mujer cuando todos los demás preferían mirar a otro lado. Y eso, en aquellas tierras duras, era una forma de milagro. Si te gustan las historias del oeste donde la bondad todavía encuentra un camino, suscríbete para la próxima. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad escuchas esta historia y si tú también habrías abierto esa puerta en una noche de nieve.